¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo entenderla mejor? Sé que tengo el imperativo y sé que necesito estudiar la Escritura, pero me encuentro con muchos desafíos. Encuentro que hay pasajes que cuentan historias desde hace miles o cientos de años, de los que yo no tengo ni siquiera la menor idea. Hay nombres difíciles de grabarse, hay palabras que desconozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Te presento entonces la metodología PENTA, P-E-N-T-A. P de piensa, es lo que menos queremos hacer. Queremos todo masticado, una enseñanza express, queremos que nos digan qué repetir, qué memorizar. No queremos cuestionar nuestros pensamientos. Sin embargo, recordemos que la fe en Jesús inicia con el arrepentimiento de nuestra manera de pensar, de nuestra cosmovisión antigua. Por lo que este ejercicio de arrepentirnos de nuestros pensamientos debería continuar. Debemos forzarnos a seguir extendiendo nuestro pensamiento, nuestra capacidad de repensar las cosas, para seguir conociendo a Dios. Por otro lado, un excesivo énfasis en pensar o salvaguardar o abrazar posturas predeterminadas también impide que conozcamos al Dios de las Escrituras. No te aferres a lo que año tras año o generación te han dicho que tú debes creer o repetir. ¿Alguna vez te has cuestionado eso y has ido a la Biblia a ver si realmente es cierto? Y también sería bueno, una de las maneras de entender la Escritura es verla como la narrativa de Dios. Esa narrativa, esa historia en la que Dios nos invita a participar. Dios se ha revelado en la Escritura, nos invita a conocerle, a conversar con Él, porque Él ha iniciado ya la conversación. Así que dejemos de pensar nada más y aprendamos a pensar. No generemos más dependencias de pensamientos de mi abuelito, de mi papá, de mi pastor. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios porque siempre hemos tenido personas o líderes que nos traen la palabra de Dios. Sin embargo, debemos siempre comparar esto con la Escritura. Pensar fuera de la comunidad también es peligroso. No podemos ser nosotros teólogos tipo llanero solitario o un cristiano llanero solitario. Es importante valorar el aporte de la comunidad. Tú y yo pertenecemos a una iglesia. Cristo nos ha salvado para ser parte de un cuerpo, de su cuerpo. Así que valora el aporte de tu iglesia y tus hermanos de la comunidad. Piensa, pero no desconfíes. Piensa, pero no caigas en el error de que tus pensamientos son Dios o que tú eres Dios. Piensa con el corazón anclado en Cristo. Explora, lee la Biblia, busca, investiga. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen autores o teólogos de la postura católica, anglicana, presbiteriana, bautista? ¿Qué dicen no solo los autores o teólogos de mi tiempo, sino que dicen los teólogos de la Reforma, del escolasticismo, los padres de la Iglesia, la posreforma? Estamos ante un pasaje, queremos explorarlo, pero no podemos hacerlo o enriquecernos de ello si lo hacemos desconectado de la historia de la iglesia. No leas la Biblia como si estuvieras en una isla desierta. ¿Qué libro llevarías si estuvieras en una isla desierta? ¿Alguna vez te han preguntado? La Biblia, dirías, pero no estás en una isla desierta. Tienes acceso a mucha información. Otro ejercicio válido es hacer preguntas al texto. ¿Cómo está pasando esto? ¿Quién está que dice estas palabras? ¿Dónde está ocurriendo? ¿En qué momento de la historia? ¿Qué pasó antes? ¿Y qué es lo que va a pasar luego de esto? Hacer preguntas y aprender a hacer preguntas enriquece también nuestro estudio. Toma notas, ya sean palabras, mapas mentales o escribir el discurso total o hacer algunos garabatos, ya sea en la tablet, en el celular o en una libreta de notas física, pero haz notas para que puedas aprender el aprendizaje, para metabolizar la información. La escritura inicialmente fue escrita para ser hablada en público. La gente la escuchaba, debía hacer algún tipo de nota o debía asimilarla. Por lo tanto, nosotros debemos recuperar esta actividad. Transmite. Para transmitir debes sintetizar, debes rumiar, debes masticar, debes meditar. Enseñar de manera sencilla implica un trabajo previo y ese ejercicio en la mente te ayudará muchísimo. Dicen que uno aprende el doble cuando lo enseña. ¿Cómo le explicarías de pronto la infalibilidad o inerrancia de la escritura a un niño, a un anciano, a una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento teológico? Mateo capítulo 28 en la Gran Comisión nos deja la tarea de transmitir las enseñanzas. Y tú ves luego en Hechos o las epístolas que ellos no repitieron como loritos lo que Jesús había dicho.
Sin embargo, dieron grandes enseñanzas interpretando justamente los actos de Jesús. Quizá uno de los motivos por el cual no estudiamos la Escritura es porque no tenemos este sentido de urgencia y la necesidad y responsabilidad de transmitir, de compartir lo que Dios quiere que compartamos. Y finalmente, la A de aplicar o actuar. Es tiempo aquí de aterrizar el estudio bíblico, el estudio teológico a nuestra realidad. Responder con nuestra vida a la enseñanza bíblica. La Biblia debe vivirse, debe responderse con nuestros actos. Interpretar el texto para interpretar también nuestra situación y responder con acciones. La teología se entiende con las manos, sirviendo, ensuciándonos, actuando, viviendo a Cristo. Espero te haya sido de mucha bendición. Comparte esto con quienes tú creas que también les será de bendición y nos vemos en un siguiente tema.